Ahí está. Les pido que acepten y vamos a titular este segundo encuentro de Lanza tu trenza Rapunzel. Eh, Les decía que hoy vamos a trabajar en primer lugar la versión oral de un texto, porque ¿qué pasa cuando elegimos un texto y vamos a narrarlo? Pasa que el escritor, habíamos dicho, quien escribe un texto necesita usar muchos recursos para que el lector pueda imaginar lo que exactamente desea el escritor en ese momento, pero bueno, obviamente queda un poco librado a la imaginación de quien lee. Pero el escritor usa recursos, necesita recursos que el narrador no siempre necesita, porque esta diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita tiene, desde la oralidad, tenemos la ventaja de que con los tonos, con la gestualidad, con la postura corporal, vamos sumando expresión a lo que el texto escrito, sin alguien que lo lea a viva voz o lo narre, necesita muchos más recursos. Por esa cuestión, cuando hacemos una versión oral, por más memoria que tengamos, no la vamos a hacer literal a lo que es el texto que estamos queriendo aprender. No lo hacemos literal. Y entonces la pregunta es, ¿y qué le sacamos, Roxy? Entonces, bueno, mi mejor consejo, como se los puse en ese resumencito donde hablábamos de versión oral en el encuentro pasado, es primero 2 leídas al texto original. Lo primero que hacemos es darle 2 leídas deteniéndonos en el texto original. 2 veces, nada más. Luego lo contamos. A ver qué pasa. Hola, Cari, bienvenida. Recién empezamos. Estamos hablando de versión oral. Luego lo contamos. Ya sé que lo que contamos no va a ser muy parecido a lo que leímos. Pero, o sea, la tercera sería narrarlo, sin mirarlo, no estar mirando a ver qué me olvido, qué no me olvido. Eso no es un hábito recomendable. La cuarta sería volver al texto original y ahí descubrir que me olvidé. Primero y principal, las acciones que hacen que la historia avance no deben faltar. Entonces, tu primera mirada tiene que estar en qué acciones fundamentales para el avance del texto me olvidé. ¿Sí? Entonces, eso es algo para, si estás trabajando sobre una fotocopia, es algo para resaltar en color. Si estamos hablando del cuento de Anita y los 3 osos, no podemos olvidarnos de que Anita, cuando se acostó en la cama chiquitita, que era la más cómoda, antes hizo 2 acciones más, que fueron acostarse en la cama mediana, que le resultó un poco dura, acostarse en la cama grande, que le resultó muy dura. Porque este cuento tiene una progresión, tiene el juego de la repetición de las acciones del protagonista, y entonces yo no puedo ir directamente después que no, Anita entró, se comió, probó un plato, el otro plato, y después fue y se acostó en la cama chiquitita que era la más cómoda. No, ahí me estoy comiendo 2 acciones fundamentales. Ahora, si vamos a hablar de detalles, descripciones, y para volver al mismo ejemplo, Anita se acostó en una cama que era muy grande, tenía una frazada muy gruesa con los bordes llenos de flores celestes. Esas descripciones no le cambian, no le suman ni le restan. Entonces, volviendo, el cuarto paso sería volver al texto, ver qué acciones me olvidé y prestar particular atención en esas acciones que hacen avanzar el texto. Esas no me las puedo olvidar.
Pero ¿qué pasa con las descripciones? Yo les había comentado que Maite Alvarado dice, las descripciones engordan el texto. No solo lo engordan, sino que lo detienen. Cuando hay descripciones muy largas, el texto se detiene. Cuando el texto se detiene, lo que se detienen son las acciones y quizá esas descripciones están formando el ambiente, están sumando a la historia, a las acciones que se están desarrollando. Entonces, cuando vuelvo al texto y me doy cuenta que me olvidé un montón de descripciones, me pregunto, ¿esas descripciones que me olvidé son inherentes a lo más importante de esta historia? ¿Colaboran o no a que la historia avance con fluidez? En el caso de que no colaboren, por algo me las olvidé. Quizás me las olvido porque tienen un vocabulario que es muy ajeno al mío y entonces yo puedo buscar sinónimos, buscar frases muy parecidas que digan lo mismo, pero que estén más cerca de mi vocabulario propio. Porque el usar la propia poética del decir es un gran recurso a la hora de aprenderse un cuento. Entonces, es como que te querés aprender una poesía, no te sale la poesía, pero pensás cómo lo dirías vos. Y bueno, te estás acercando un poquito. Si es una poesía, vas a tener que aprenderla tal cual. Pero tratar siempre de buscar una poética que confluya entre la poética del autor y la poética de quien quiere aprender el texto para la oralidad. Y también van a estar esas descripciones que hacen que el texto sea muy barroco y que no le sumen ni le resten nada. Esas o las cambiamos o las sacamos y si te la olvidaste, por algo será que te las olvidaste, no te detengas en ello. Ay, pero me olvidé esto, que es una palabra tan importante. Bueno, tal vez es una palabra la que tenés que trabajar con tu memoria para aprenderla, ¿sí? No sé si vamos a alcanzar hoy, pero mi idea es que hagamos un ejercicio para el aprendizaje desde la memoria, el aprendizaje poniendo en práctica todo desde el cuerpo, vamos a procurar hacerlo. Si no lo haremos no lo vamos a hacer en la próxima. Si no lo hacemos hoy, se los voy a mandar en un video y después vamos a hacer la práctica todos juntos una vez que ustedes hayan entendido la dinámica. Bien, volviendo a la versión oral, entonces, ya la leímos 2 veces, la narramos una vez, volvemos al texto y hemos hecho hincapié, detuvimos la mirada en las acciones, que no me las puedo olvidar, y en las descripciones relevantes, que no me las quiero olvidar tampoco, y si me las olvido, al menos las cambio por otras, siempre teniendo en cuenta que el texto desde la oralidad debe ser más breve, más breve. Yo les voy a recomendar, y en esto soy absolutamente subjetiva, la oralidad necesita de la brevedad. Si estás contando un cuento de Cortázar, que es larguísimo, tal vez esa brevedad va a ser un cuento de 10, 15 minutos. Es muchísimo. Pero procuremos, tengamos siempre en vista, adelante nuestro, como la zanahoria del caballo en la noria, la brevedad. Porque la versión oral puede que sea un poco breve, no muy breve o muy breve, pero siempre en el decir se suman pausas, se suman ruidos, se suma el silencio de la mirada, porque en ese momento un pájaro voló. Y como ustedes están escribiendo la versión, este tiempo no lo están contabilizando, claramente no lo contabiliza nadie, pero para quien escucha ese cuento, esto es importantísimo porque estamos colaborando a esto que es compartir imaginarios. Cuando contamos un cuento, ponemos el cuerpo para que el otro, la otra que está escuchando,
pueda compartir esta imagen que yo estoy tratando de narrar. ¿Sí? Así que siempre va a haber tiempos que alargan, alargan, alargan. Tal vez esos tiempos son dados por el propio decir, tal vez esos tiempos son dados porque en un momento decimos algo y decimos, Anita. Si yo tengo esto en un cuento, eso es imposible de sacarlo porque levanta, crea clima y le suma tiempo. Y entonces por esos tiempos yo voy a apostar. Cuando yo hago mi versión oral, no voy a apostar por mucha palabra, voy a apostar por la creación del clima. Y la creación del clima no son solo las palabras del autor, son ese grito que vos podés pegar en el momento que el cuento dice, y María gritó con fuerza. A ver ahora, ¿para qué vas a decir María gritó con fuerza? Podés cambiar la frase y decir, y entonces se escuchó a María, a ver ahora. ¿Es claro lo que digo? Todo esto es inherente a la versión oral. La versión oral es, ustedes son absolutamente soberanas de la versión oral. Cada versión oral es absolutamente de quien la escribe. Por eso los narradores y narradoras somos muy celosos en nuestras versiones orales. Yo cuando me pedís un texto te doy la versión original, la versión oral no te la doy. Algunas las tengo escritas, otras las tengo dibujadas. Ahora vamos a hablar un poquito del storyboard como herramienta de apropiación. Pero bueno, todo eso no te lo doy. Primero porque es un borrador, es algo muy mío, es algo que solamente yo entiendo. Y segundo porque es todo mi trabajo. Te puedo decir, la saqué de tal libro, te puedo decir, te mando la foto. Yo soy muy traficante de literatura, así que permanentemente van a estar recibiendo de mí no solo recomendación del libro, sino mira este libro, te mando la foto porque te va a encantar, porque a mí me ha pasado que me muestren de un libro un cuento y que yo vaya a encontrar el libro y después la mitad de las cosas que tiene ese libro me maravillan y entonces, ¿no? Entonces, por eso también comparto tanto, ¿no? Y también porque el recorrido literario de cada quien es tan individual, tan subjetivo, que es una lástima perderse lo que otro ya ha leído y le gusta. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Luego que hicimos todo esto y que lo escribimos y que ya les estuve diciendo, si pueden, escriban con manuscrita, si no, escriban en la computadora, pero hacemos otro recurso para la escritura, es hacer el storyboard. En el storyboard tomamos una hoja, como puede ser cualquier hoja A4, lisa, no como esta, la doblamos en 8 partes y esas 8 partes van a dar una cantidad de cuadrados. Eso es muy útil para que en cada cuadrado vayamos poniendo una parte del texto y es un recurso para la memoria. Ir dibujando la historia pedacito por pedacito. Cuando hablamos de dibujar, no estamos hablando de hacer cuadros espeluznantes, cuadros deliciosos. No, dibujo simple de manera tal que por ahí yo pongo una palabra, pongo un palito, pongo un rulo, pongo una cabeza con 2 patas y a mí eso me dice un montón. Eso es algo también absolutamente individual. Si me hago un storyboard para una historia que estoy empezando a contar, después que me aprendí la historia y pasan 2 meses o 5 que no la cuento y vuelvo a mirar el storyboard, con eso es suficiente para recordarlo. El storyboard también es una herramienta útil para apropiarse del texto. Bien, entonces hice mi versión oral. Repito otra vez, lo leí 2 veces, lo conté una, volví al texto, le revisé mis acciones, las acciones del texto, me fijé cuáles me olvidé, hice hincapié en las que me olvidé, vuelvo, hago la descripción, en la descripción, vuelvo a mirar las descripciones, qué descripciones me olvidé, cuáles descripciones son más importantes que otras, saco las que me parecen para nada importantes, bien. Y ya me queda una versión, y ahora sí, esa es la versión de que me agarro. Ya no voy a volver a mirar el texto original. Y esa versión la veo cómo me quedó, la leo 2 veces o 3,
y eso es lo que voy a narrar. Ahora bien, cuando la voy a narrar, ¿qué es lo que me falta ahora para decir, bueno, me paro y la narro? Me falta cultivar, prestar atención en las propiedades del decir. El decir está, la forma del decir está muy afectada por la forma de respirar. Por eso yo en estos primeros encuentros siempre les digo, respira antes de empezar a hablar. Porque ¿qué pasa cuando tenemos poco aire? No nos damos cuenta, seguimos hablando y entonces el final de la oración queda muy abajo y capaz que ni se escucha ni se entiende. Y algo que pasa mucho cuando empezamos a contar un cuento es que achicamos los finales porque nos quedamos sin aire. Entonces, tomamos aire antes de empezar, pero no estamos pensando en tomar aire todo el tiempo. Tengo que tomar aire, porque si pensás en eso te olvidas de lo que tenés que decir. Pero aprovechamos las pausas para volver a tomar aire. Y en el momento que tomo aire, como estamos hablando de narración oral escénica, aprovecho, dibujo esa toma de aire con alguna actitud corporal que me sirva a lo que estoy diciendo en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, como les decía hoy, si es un momento en que estoy hablando de que, no de que algo voló suavemente, sino que esto es testimonial, es una de las anécdotas que yo narro muchas veces. Yo estaba sentada en la cocina y un juguete cruzó en forma de parabólica por arriba de mi cabeza y cayó en el comedor. Era mi suegra que lo encontró tirado y le pareció que ese no era el lugar que correspondía. Esto es literal, pero además, bueno, está teñido por las emociones que yo le pongo. ¿Qué pasa? Yo venía contando, porque obviamente esa historia, esa breve historia tiene una introducción, yo había llegado, apenas si conocía, recién llegaba cuando uno llega a la casa de su novio y con pocos años y bueno, y yo era tímida en ese momento, bueno, me quedaban los últimos vestigios de timidez hasta que conocí a mi suegra, yo creo, y entonces de repente veo que un juguete, acá aprovecho a respirar, hace una parabólica por arriba de mi cabeza y cae en el comedor. Estoy exagerando, ¿no? Era mi suegra que había encontrado un juguete y le pareció en el suelo y le pareció que estaba fuera de lugar. Yo bajé el tono, usé casi el secreto en el final, pero tomé aire de manera tal, 2 veces en el medio del párrafo, de manera tal que lo último que digo se escuche y sobre todo que se entienda. ¿Sí? Es muy importante la toma de aire. Yo les voy a pedir que a partir de los textos que les mandé ahora, que ejerciten en la lectura o donde a la segunda vez que lo lean se lo van a acordar, porque son textos breves, que ejerciten las tomas de aire. A ver, ¿qué momento me deja cómodo para tomar aire? Y en ese momento pensá cómo puedes jugar tu mirada. Lo mínimo, si querés usar las manos, puedes usar las manos. Si querés usar la mirada puede ser mirando al público, puede ser mirando algo, puede ser mirando la nada. Hay muchos lugares donde se puede mirar cuando uno está en un escenario. Entonces, si puedo hacer coincidir esa toma de aire con una actitud corporal que le sume al relato, mucho mejor todavía. No sé si esto es muy claro ahora, pero cuando lo hagan creo que les va a resultar un poco más claro. Bien, ¿tienen a mano los textos que algo para aclarar, para preguntar, para consultar, para lo que quieran? Interrumpan, se abren y hablan, ¿eh? Hola Roxy, Sí, dime. a mí me marcaste en las 2 veces que mandé el audio y la vez que lo hice en antecámara, lo de la respiración y, y, y yo tomé aire antes de decirlo, entonces no me estaría dando cuenta qué es lo que tendría que cambiar. Tal vez no se trata de cambiar, sino tal vez no te alcanza el aire y por eso te va bajando en el final.
¿Me Está bien. entendés? Entonces, por ahí, una toma de aire entre medio, igual estas marcaciones que yo hago son muy puntuales al momento, en este caso, el momento en que vos hiciste ese texto. Capaz que ese mismo texto lo contás ahora y tomás el aire perfecto y se te escucha perfecto. Pero bueno, yo aprovecho todas estas oportunidades para hacer marcaciones chiquititas en las que ustedes detengan la atención, ¿no? Porque me parece importante Sí, destacarlas. también pasa, y hablo por mí, que quizás uno quiere terminar rápido porque le da vergüenza, entonces como que pone Exactamente. primera. Quizás no Sí, me pasa con los sexta, chicos poné sexta a en el fondo. jardín, pero Sí. sí con los adultos. Bueno, es típico eso porque cuando las maestras cerramos la puerta del aula, estamos en el mundo perfecto. Es el mundo que nosotros decidimos donde casi siempre, donde todo empieza, donde todo termina. Yo me acuerdo que, no sé si los contesto, pero para que no me interrumpan, yo ponía una mesa en la puerta y me sentaba arriba de la mesa, de espaldas a la puerta. Anda a golpearme cuando estoy contando un cuento, porque era insoportable. Aparte, en una época yo tenía un aula que el mismo aula tenía una puerta de entrada y una puerta de salida a un patiecito chiquito, que casi nadie usaba, pero cuando yo estaba dando clases siempre ahí había quedado un escobillón o alguna porquería que había que entrar a joder. Y donde vos creabas un clima, pimba, entraban y sin pedir permiso y te pasaban por delante del pizarrón de manera impune. Entonces, cuando había literatura en mi aula, yo estaba sentada arriba de la mesa de espalda a la puerta. Y al principio los chiquitos me decían, señor, hay alguien, ya se va a ir, les decía yo, después ya no me avisaban más. Si tenés todo el día, y yo estoy de todo el día, estoy 10 minutos contando un cuento, ¿es necesario que justo cuando estoy con el libro acá me venga? Porque aparte en esa época, mientras yo estuve a cargo de grado durante 20 años, contaba mucho con libros, porque no me daban el tiempo para, entre los boletines, juntar plata para los fideos de la rifa, no me daba los tiempos. Bien, Bueno, te voy a contar algo que me pasó. dale, sí. Eh, Al principio muchas veces contaba los cuentos, tengo una muletilla de un par de cuentos que me aprendí de mis prácticas y es lo que uso siempre casi. Pero otros cuentos los leo con el libro. Y la mayoría de los chicos vienen ahora mucho con el boom de la imagen, te piden ver la imagen, te piden ver la imagen. Y en dos oportunidades hice un escenario, armé una ambientación y los narré los cuentos. Y me Sí. pasa ahora que a partir de ahí, si quiero volver al libro, ya no me prestan tanta atención de que cuando yo lo narro. O sea que ahora me obliga a siempre narrarlo. Perdón, Eso es lo que ¿cómo me les pasa ahora, gustó? Y tal está muy cual. No bien. puedo volver al libro Y ahora. bueno, y Y me bueno, pasa que y cuando bueno, hago eso, lo no están lamento. solo los niños, están también las maestras, mis compañeras, Sí, está quizás algún directivo. y Por sí. eso esto de la respiración que vos me decís, lo tengo que superar. Y tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el desparpajo de decir, bueno, yo ahora quiero terminar, pero no voy a terminar porque en esta parte del cuento me gusta o lo más importante es que, no sé, que Anita, bueno, hoy la tengo con Anita, que ese cuento se los tengo que contar porque es un cuento delicioso. Entonces le meto cuerpo. Jugá con la exageración de tu cuerpo. La exageración en la escena es una de las herramientas que más amo y disfruto totalmente. Entonces, le metes cuerpo, tenés que respirar, estás ahí y estás contando, a ver, decime algún cuento bueno, ponele el de Isol, ese de, creo que se llama Imposible, que el nene se le transforma en un gato. Y entonces los padres, bueno, no importa, después te lo paso. Y entonces los padres no podían creer. No, había un silencio. Toda la casa en silencio. Fíjate que no estoy diciendo nada. Nunca en esa casa hubo silencio. Sigo sin decir nada. ¿Qué estaría pasando? Sigo sin decir nada. Pero le puse cuerpo. Esto de ponerle cuerpo, ¿sabes qué te saca la inhibición y estas ganas de llegar al final? Es así, tú, porque es la adrenalina que te lo saca por los poros. Esto es, no falla. Y entonces los padres llegaron. Y sigo despacito. ¿Eh? Los padres llegaron a la habitación de Simón. Y lo que encontraron fue un gato.
Después les voy a pasar el cuento para que lo entiendan. ¿Entendés lo que te digo? En esa parte que yo no digo, no dije nada, pero dije cosas, pero cosas que no aumentaron la información, no y metí acciones que hicieran avanzar la historia, pero lo que sí metí fue actuación. Por eso yo siempre digo, "Ay, no me hablen de la diferencia entre actuación y narración porque no me interesa". Entonces, porque yo le metí esta tensión que yo estaba sintiendo, la metí en acciones y no, nada. Y retomé. Y retomé en el tono, en la voz, en el volumen y con el ritmo que yo quería. No le dejé a mi ansiedad que me manejara el cuento, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer así, tenemos 6 minutitos más en las que se va a cortar y ustedes van a entrar con el segundo link que yo les voy a poner porque ya lo tengo listo. Pero antes de entrar, les voy a pedir que le den 2 o 3 leíditas al texto que les tocó. Léanlo en voz alta, que es lo que vamos a hacer cuando empecemos de nuevo, y descubran una, les pido, porque va a haber muchas formas de respirar que las van a hacer instintivamente, pero una forma en la que tengan que respirar profundamente en alguna parte del texto que les tocó. Una sola forma. Después del resto del texto, lo que les pido es que si pueden no leerlo, fantástico. Si lo leen y no lo leen literal, o sea, no importa, pero sí que yo, o todos los que en ese momento vamos a estar siendo su público, podamos descubrir lo que están sintiendo con ese texto. Que sea lo suficientemente sentido, así sea que remarquen una palabra. Vamos a usar el recurso de levantar la voz o el secreto. Vamos a usar el recurso de toda la gestualidad o de la cara de piedra. Vamos a usar el recurso del movimiento antes del decir o de decir mientras me estoy moviendo. Estos son todos ejemplos que les estoy poniendo, ¿no? Cada una como quiera. Podemos usar un recurso de nuestra gestualidad, algo que usemos siempre, suponte, que usemos siempre, 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 pero usarlo con intención. Si hay algo que vos descubrís que haces, usarlo con intención, a repetición, o todo el tiempo, para que sumarle desde alguno de estos lugares, no todos, pero desde alguno de estos lugares, sumarle un segundo de actuación adentro del cuento. Para salir, para ser yo la que está contando, pero no yo cualquiera, yo la misma que está comprando el pan o en la verdulería, no. Ser yo desde ese lugar mío que quiero compartir esta historia porque es la mejor que vas a escuchar en la vida. Este arte efímero, si hay algo que me enseñó, es eso. Cuando yo cuento una historia, la cuento para que quien la escucha sienta que es lo mejor que va a escuchar en la vida. Desde ahí. Es un regalo que le haces a la otra persona o a todo tu público. ¿Está claro? Bueno, eso lo va a hacer cada una con su texto. Y otra cosita que les iba a decir, nos quedan 3 minutitos, así que vamos a aprovechar porque me gustaría repetir. Ustedes ya hicieron, no sé si todas lo mandaron, a ver, Patricia sí, Marisa también, Karina también y Victoria creo que también. El texto de la repetición, el juego de la repetición. En audio. No me acuerdo, Vic, si el tuyo lo vi. Me parece que no lo mandé, no me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo ahora. Pero bueno, el juego que vamos a hacer ahora una vez cada una, porque tenemos poquito tiempo, pero eso nos alcanza, va a ser usar esta frase. ¿Quién decís que va a venir cuándo? ¿Quién decís que va a venir
¿Cuándo? Se las dejo sin signos de interrogación ni de exclamación para que ustedes decidan en qué parte usan signos y en qué parte no. ¿Quién decís que va a venir y cuándo? Ahora por turnos le voy a empezar a pedir a Marisa que empiece. A quien le toca se abre su micrófono y van a repetir la frase, mínimo 3 veces. ¿Quién decís que va a venir y cuándo? Dale. Marisa. Bueno, empieza Cari, mientras vos te vas preparando. Dale. Lo que pasa es que estoy de la compu y todavía no me hallo, ¿viste? Ah, no, ya está, ya te escucho. Dale, Ahí está, listo. te escuchamos. La frase esta que nos acabas de decir es la que tenemos que repetir. Sí. ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? Otra vez. ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? La última. ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? Perfecto. Usaste cambio de ritmo y de velocidad. ¿Te diste cuenta? Bien. Cari. ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? Bien. Gracias, Patricia. ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? Bien. A ver si llegamos a escuchar la Vixi, ¿no? En la próxima. Vos empezá por las dudas. Victoria. Ay, perdón. Ay, estoy nerviosa. Dale, tranquila que estamos en confianza. ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo? ¿Quién decís que va a venir? ¿Cuándo?